Bienvenidos y bienvenidas a Punto Clave por los canales de Punto 9, un lugar donde las decisiones importan y también sus consecuencias. El día de hoy conoce muy bien la provincia de Malleco, nació en Angol, comenzó su carrera pública en el área de la salud porque es enfermera de profesión y ha sido gobernadora y delegada presidencial de la provincia de Malleco. Actualmente, y ha sido antes también, es diputada y representa en el Congreso el Distrito Norte, siendo la primera mujer de ese distrito en ser electa diputada. Nos acompaña el día de hoy nuestra parlamentaria Andrea Parra. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Muchas Israel, gracias ¿cómo por estar estás? acá. ¿Cómo se ve la realidad regional hoy día, desde toda la trayectoria que tiene usted? Bueno, yo la verdad es que creo que la región de la Araucanía es una región que tiene un gran potencial, que debe ser bien aprovechado. Y sin duda todos tenemos la esperanza, más allá de que eso se concrete o no, de que esta región pueda salir adelante con todas sus potencialidades y con todas sus virtudes, porque tenemos el armamento, tenemos el sustento para que esta región sea no solo una región exitosa en lo productivo, sino que también en lo turístico, en la riqueza de sus culturas, en las personas que han ayudado a construir esta región. Así que ahí estamos a la expectativa de poder también ser un agente de cambio y de mejora. Por pura casualidad, decía usted, nació en Santiago. Sí. Pero, ¿qué cosas todavía no se entienden de la provincia de Malleco y de la región de la Araucanía en Santiago? Bueno, la verdad es que las regiones en general tienen sus particularidades. La región de la Araucanía tiene una muy fundamental y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con su compartir su historia y su vida con el mundo mapuche, que tiene no solo una cosmovisión particular, sino que también tiene un valor agregado que le da a esta región. Y por otro lado, es una región que tiene muchos contrastes, porque tiene además riqueza en lo turístico, en lo lacustre, en la diversidad de culturas, pero también tiene algunas desventajas muy importantes. Somos la región que tiene menos conectividad digital. Tenemos, claro, una muy buena conectividad probablemente en las ciudades grandes, pero en los pueblos chicos prácticamente el internet no solo falla, sino que no hay. Y también en conectividad en términos de los caminos, porque la verdad las cosas es que tenemos la red caminera más grande de todo Chile y sin embargo hoy día caminos pavimentados son re pocos, la verdad, Israel. La mayoría son caminos de ripio, de tierra, y tenemos muchas comunas además que no solo son dependientes casi en su totalidad de la inversión pública, sino que además suelen estar en los rankings de las comunas más pobres de Chile. Posibilidad de avanzar en proyectos como esa doble vía que hay entre Victoria y el Paso Pinoachado, que también es importante en seguridad por el control migratorio. Bueno, yo particularmente me he impuesto en este periodo el poder ser un agente que permita que esa obra al menos parta en los estudios. La verdad las cosas es que esa doble vía que aspiramos tener entre el Paso Pinoachado y Victoria tiene muchas razones de ser. La primera es que por ahí pasa una gran cantidad de camiones. Tú sabes que hoy día el Paso Pinoachado se ha convertido en el segundo paso en relevancia después del Paso a los Libertadores, en términos de paso de camiones y de recaudación que hace el fisco respecto de aquello. Pero también se transforma en una ruta peligrosa porque constantemente hay accidentes y porque además a partir de ahí se puede construir el corredor bioceánico. Es una ruta que los argentinos prefieren para efectos, ¿no es cierto?, de transportar carga, porque da acceso rápido, digamos, a los puertos de la octava región, pero que además geográficamente es mucho mejor que, por ejemplo, el Paso Pichachén, que queda en la octava región. Entonces, ¿por qué no aprovechar esas ventajas y abrir, ¿no es cierto?, una doble vía? Porque además estamos tan necesitados de grandes obras, particularmente en esta región. Por varias décadas ya yo creo que hemos construido obras más bien pequeñas, pero necesitamos también dar un impulso respecto de obras grandes que signifiquen un cambio y un desarrollo importante para la región.
para que exista seguridad, claro, nosotros siempre hablamos de las fuerzas de seguridad, pero ¿qué pasa si no llega el Estado? ¿Qué pasa si no hay conectividad, no hay comunicaciones o no hay alcantarillado, por ejemplo? ¿Puede haber seguridad? O sea, sin duda que no, digamos, y creo que tú además que viviste la experiencia de trabajar en esta área, tanto como yo, sabes que es fundamental tener incluso conectividad con los celulares. O sea, uno va y pasa hoy día por la ruta 5 Sur y te encuentras con una cantidad de áreas oscuras en términos de conectividad, incluso telefónica, que son importantes. O sea, hay lugares como Ercilla, Pidima, tú pasas por ahí y no tienes conexión, no puedes llamar por celular, quedas en blanco. Y es precisamente ahí, en ese sector, donde ocurren muchos de los atentados que tradicionalmente han ocurrido por largo tiempo. Entonces, la verdad es que es indispensable tener ese tipo de proyectos para efectos, ¿no es cierto? La seguridad no solo se construye desde colocar militares o colocar carabineros o colocar sanciones más duras. Se construye también desde otros elementos integrales como tener conectividad digital, tener conectividad incluso, ¿no es cierto?, de los caminos. Yo recuerdo cuando fui gobernadora en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, siempre propuse que nosotros teníamos que construir caminos en las zonas más complejas. Porque tú sabes que en Brasil, ¿no es cierto?, las favelas suelen ser lugares como guetos, cerrados, encapsulados, donde nadie entra. Bueno, tú tienes que romper esas barreras. Y una de esas es entrar con caminos, con iluminación, con conectividad, y eso también ayuda a la seguridad. La verdad que en aquella oportunidad yo propuse esto, no fui muy escuchada y hoy día sigo abogando por esos temas. Creo que hay que construir caminos hacia Ercilla, hacia todos aquellos sectores que son consideradas zonas rojas. Creo que debiera ser un objetivo del Estado mejorar la conectividad de celular, la conectividad de internet y la conectividad vial. O sea, la seguridad y el desarrollo van de la mano en ese sentido. Sin Usted duda. fue gobernadora y delegada y de los últimos liderazgos fuertes en gobernación y delegación que recordamos porque después fue más opaco, digamos, se notaba más la figura del delegado presidencial regional. Y le tocaron tiempos complejos, tanto en el gobierno del presidente Bachelet como en el gobierno del presidente Boric. ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Súper distinta una de la otra, a pesar de que era el mismo cargo, ¿ya? Con distinto nombre nomás, porque antes se llamaban gobernadores e intendentes y después se llamaron delegados. Muy distinto. Yo cuando fui gobernadora en el gobierno de la presidenta Bachelet, el conflicto mapuche era absolutamente distinto a lo que pudimos ver después, porque en aquellos tiempos habían muchos grupos radicales mapuche, que tras la causa mapuche, que validaban la violencia como método para obtener, ¿no es cierto?, poner en la mesa la causa. Eso era bien claro, digamos, estaba fuerte ahí la CAM, Yaitul tenía un rol importante en ese tiempo, no es que después no lo haya tenido, pero la verdad es que se desdibujaron bastante, ¿ya? Y ahí el tema era la causa mapuche. Yo no estoy de acuerdo con validar la violencia como método de lucha, pero ellos sí la validaban y el tema era la causa mapuche. Sin embargo, cuando yo asumo después la delegación presidencial provincial, en Mayeco, el escenario era totalmente distinto. O sea, los grupos radicales mapuches estaban absolutamente cooptados por el crimen organizado. El tema de la causa mapuche era solo una fachada, pero en realidad lo que había detrás era narcotráfico, era robo de vehículos, era el robo de madera y el control territorial para poder desarrollar los negocios, digamos, del crimen organizado. Estamos hablando de un conflicto histórico, político, mal manejado por el Estado, por los gobiernos, no por el gobierno, sino por el Estado que finalmente decanta en hechos delictuales. Y sin embargo, cuando le tocó a usted ser delegada presidencial provincial, fue uno de los momentos donde bajaron bastante los hechos de violencia. ¿Cuál cree usted que fue la clave para que ocurriera eso? Mira, cuando yo fui gobernadora lo que hicimos fue, dado el escenario que te acabo de contar, nosotros hicimos un tremendo trabajo territorial. Íbamos
comunidad por comunidad, conversando, y ahí nos dimos cuenta que probablemente una gran causa era la falta de Estado en las comunidades. O sea, a mí me tocó cosas tan impresionantes como llegar a algún lugar en Ercilla donde la gente dormía en lo que conocían antiguamente como payasas. Es decir, un montón de paja con unos sacos encima, y esas eran las camas. Esa era la realidad en ese tiempo de pobreza en algunos sectores. Entonces, esas personas que no tenían nada, ni siquiera una cama, eran muy agresivas y había violencia frente a todo y rebelarse frente al Estado. Entonces, lo que empezamos a hacer nosotros fue llevar el Estado hacia estos sectores. Y ahí logramos una baja muy importante de la violencia. En mi territorio al menos fue casi de un 44% de baja. Pero después, cuando vuelvo como delegada presidencial, la realidad era distinta, porque lo que teníamos que hacer ahí era combatir el crimen organizado. Y nosotros nos pusimos como objetivo con Pepe Montalva, que era el delegado regional, no solo trabajar juntos, sino que reunirnos todos los lunes en comités policiales, hacer un trabajo de equipo, generar primero confianzas entre nosotros, ¿ya? Porque no es tan fácil. A veces la gente cree que generar confianzas con los fiscales, con la PDI, con carabineros, es fácil, incluso con los militares, y no, es un trabajo bien de joyería. Lo hicimos. Logramos afiatarnos, logramos hacer algunos cambios importantes, porque acuérdense que antes los jefes de Defensa Nacional cambiaban cada 3 meses, lo cual era una locura, porque llegaba, cuando ya estaban empezando a conocer el territorio, tenías otro jefe de defensa que llegaba sin entender nada. Y todavía los equipos que trabajan cambian todos Cambian los cada meses. 3 meses, pero por lo menos que no cambiara la cabeza. No, cambian cada un mes. Sí, imagínate. Claro. Eso es complejo, pero por lo menos que la cabeza estratégica no cambiara a cada rato. Logramos, ¿no es cierto?, que esto fuera una vez al año, y logramos esa confianza y trabajar dando además, ¿no es cierto?, el respaldo desde el gobierno a la fiscalía, a los carabineros, a los militares, y además no solo dando el respaldo, sino que colocando lucas. ¿Ya? Porque se hizo una inversión importante respecto, ¿no es cierto?, de los recursos. Tú sabes que en el minuto que nosotros asumimos, el 60% de los vehículos de carabineros estaba o en malas condiciones o no funcionando. Y ahí nosotros como gobierno pusimos plata. Ellos nos dijeron, tenemos problemas con los vehículos. El Ministerio Público nos dijo, tenemos problemas con la cantidad de personas que necesitamos para poder ejercer. Y se puso todos los recursos necesarios para avanzar en eso. Tanto es así que la última adquisición que se hizo fue este famoso dron no tripulado que costó, ¿cuánto? 7.000 millones de pesos. Aproximadamente. Una cantidad enorme de recursos, y eso se notó en términos, ¿no es cierto?, el trabajo conjunto. Además, quiero decir, hubo una legislación que nos acompañó, porque salió la ley de robo de madera y la ley de usurpaciones, que hay que reconocerlo, ¿no es cierto?, que también ayudó. Y trabajamos en conjunto súper ordenado y hacíamos análisis de cada atentado. Yo recuerdo las primeras semanas fueron terribles, porque teníamos atentados toda la semana, de corrido, baleo, robo, esto, lo otro. Entonces íbamos analizando uno por uno y acomodando las estrategias. Ese trabajo permanente, constante, en conjunto con el Ministerio Público, con Carabineros, con la PDI, con el Ejército, dio sus frutos. Porque cuando se trabaja junto en un mismo objetivo, dio sus frutos, y esos frutos significaron, ¿no es cierto?, una baja sustantiva de los atentados, que después ha continuado, salvo entiendo en los últimos días que se ha agudizado y se ha complejizado la situación de seguridad, pero que dio sus resultados, y por lo tanto yo creía y sigo creyendo que ese fue el camino correcto. Y en ese sentido, porque usted lo que narra es un trabajo de planificación, pero al mismo tiempo de consolidación institucional, ¿cómo evalúa el comienzo de este gobierno con la gestión de la ex ministra Trinidad Steiner? Bueno, la verdad es que de la ministra Trinidad Steiner no hay mucho que decir, digamos, aparte de que duró muy poquito, porque era evidente, o sea, la verdad es que su presencia era insostenible. Ella puede haber sido una fiscal fantástica, pero lo cierto es que en términos de seguridad, que se requiere de una cabeza, de planificación, de marcar líneas estratégicas, fue francamente desastrosa. Tanto es así que ella misma reconoció que no solo no tenía un plan de seguridad, que fue lo que le exigimos y que este parlamentario en particular le exigió desde un principio respecto a la Araucanía,
sino que además el propio presidente tuvo que sacarla, porque ya la verdad es que no daba para más. Ella reconoce públicamente que no tenía un plan de seguridad, venía ya con una suerte de debilidad. Tú sabes que Consuelo Peña trabajó con nosotros acá Sí, claro, la como conocí. era una gran policía de investigaciones y la verdad es que, La primera mujer claro, de fue la plana una, mayor de o investigación en la sea, historia. por más que trate de, ya ahí partió mal, digamos, o sea, y además que entendemos, digamos, por filtraciones que veremos si eso es así o no, pero entendemos que el informe de Contraloría respecto de su proceder de la ministra, del proceder de la ministra en esto fue, la verdad es que no solo mal evaluado por la ciudadanía, sino que creo que viene muy malo el informe de Contraloría. Entonces no resistía más. Un, como alguien dijo por ahí, yo puedo ser un excelente constructor de edificios y puedo construir los edificios más lindos, pero eso no significa que yo vaya a ser un buen ministro de Obras Públicas. ¿Ya? Y ella puede haber sido una gran fiscal, pero fue una pésima ministra de Seguridad. Y se trató como de dar a entender o de justificar como que no era necesario tener un plan en un documento, eh, pero finalmente yo pienso, y ahí le voy a hacer la pregunta, de que finalmente esto no es un plan del gobierno del presidente Boric, sino que era un plan de una consolidación institucional, un trabajo conjunto entre las policías, el Ministerio Público, el gobierno, los parlamentarios. ¿Hay espacio para esto de que no tiene que haber un plan en un documento, que la planificación no tiene que ser tan explícita? ¿Existe ese espacio realmente? O sea, mira, si en estricto rigor, todos los que le pedimos un plan, no le pedíamos un plan escrito con uno, voy a colocar carabinero en la ruta. No era eso lo que estábamos pidiendo, pero sí tener un objetivo, una meta. ¿Cuál es el Claro. objetivo? Fíjate que en el mismo tema de la Araucanía, constantemente nosotros teníamos en la prensa diciendo, ¿no es cierto?, el gobierno va a desescalar el estado de excepción. El gobierno va a mantener, ¿no es cierto?, militares solo en Victoria, Coyipulli y Ercilla. Pero no teníamos nada respecto ni de cómo lo iban a hacer, cuándo lo iban a hacer, nada. Si yo no le pedí un papelito escrito, ¿ya? Inclusive hasta para eso nosotros éramos flexibles, Claro. ¿ya? Pero cuando tú le preguntabas a ella, la verdad es que no era un signo de interrogación completo, Mm. ¿ya? Y quiero decirte, Israel, que lamentablemente no es la única. ¿Ah? Cuando uno habla con los ministros en general, tú te encuentras con un signo de interrogación completo. Yo el otro día hablé con la ministra de Educación por los temas de las tías de los BTF, que son, tú sabes que son jardines infantiles que tienen una dependencia rara finalmente el municipio y que tienen un problema ahí con Mm. sus remuneraciones y todo. Y la verdad es que la ministra me decía en sala que no cachaba. O sea, pero disculpa el lenguaje, pero es así. Mm. ¿Ah? Y no es la única ministra, y otros más con los cuales tú conversas y como que te ponen una cara de signo de interrogación que a mí en particular me ha sorprendido muchísimo, porque uno lo que entiende es que los ministros deben, al menos, ¿no es cierto?, en un plazo de tiempo, y ya llevamos 2 meses, digamos, de gobierno, meterse un poquito por último, si tú no tienes por qué sabértelas todas, pero agarra el teléfono y llamas a tu subsecretario. El problema es que finalmente, en el caso de seguridad, tú tenías una ministra que había sido fiscal, que no era política, y los ministerios básicamente tienen que tener también mucho de político, pero además tienes un subsecretario que de experto no sabe nada, es un político, digamos. Ni siquiera podría describir que es un buen político porque Andrés Joanet, con quien yo compartí, digamos, en su momento, porque él fue intendente y yo fui gobernadora, Andrés Joanet es bastante débil en términos de político, si no, habría arrasado en las últimas elecciones cuando se presentó. La verdad es que le fue bastante mal. Él se caracterizó por ser particularmente crítico de las acciones nuestras en el gobierno y hasta la hora yo la verdad es que no lo veo. Él está desaparecido, lo veo un poco como el gabinete regional haciendo mucho saludo protocolar, pero de concreto nada. Entonces eso ha sido como la marca que nosotros vemos
de este gobierno, muy poco presentes, muy poco conectados con la realidad. Esperemos que esto sea producto solo de que están recién empezando, entre comillas, porque ya llevamos 2 meses en esta tarea, pero la verdad es que yo veo incluso con preocupación, porque cuando el gobierno está débil, cuando el gobierno está solo pensando en que tienen que sacar su reforma tributaria para rebajarle los impuestos a los más ricos y no se están dando cuenta de la patepollo que tienen en el territorio, porque a la gente le subieron los pasajes de bus, de las micros, a la gente le subió, ¿no es cierto?, las bencinas, le está subiendo, ¿no es cierto?, el pan, le está subiendo todo. Entonces, creo que hay un nivel de desconexión preocupante. Bueno, al subsecretario Joanet yo solamente le he escuchado hablar de más carabineros, que era lo mismo que decía cuando era parlamentario, entonces a uno no le queda muy claro si es una idea de él o si realmente es parte de alguna planificación que exista. Y yo creo que se echa de menos, por ejemplo, han habido varias renovaciones del estado de excepción constitucional en el que está hoy día la región de la Araucanía. ¿Cómo se ve el futuro de esto? ¿Cómo se ve el futuro de este estado de excepción? ¿Han habido avances? ¿Cómo se ve, se vislumbra un poco ese futuro? Al menos desde el Parlamento, porque por lo menos desde el Ejecutivo hasta el momento no tenemos novedades. Difícil saberlo, Israel, porque te vuelvo a insistir, o sea, el ambiente es de confusión, de no saber para dónde Mm, vamos, ¿ya? Y mm. eso se ha mantenido en el tiempo. Y lo cierto es que a mí me preocupa también el Ministerio de Seguridad, porque aquí en la región es importante el tema de seguridad, para todos nosotros es importante. Y cuando tú tienes un cambio de ministro, ya supiste que Steiner no resultó, que fue un desastre, que ya, la cambiaste por un ministro además que tampoco sabe mucho de seguridad, pero es más político, que es el ex convencional Martín Arrau, un político además bien de extrema derecha, él es antifeminista, declarado, digamos, en su accionar. Pero si además tienes un político, tú tienes que en los ministerios compensar. Si tú tienes un político en el ministerio, en el subsecretario tienes que tener un técnico. Pero aquí al final tienes un subsecretario político, un ministro político. O sea, ¿dónde está la mirada integral de la seguridad? ¿Dónde se van a poner los énfasis? O sea, hasta la hora seguimos, claro, estamos entretenidos con que se cambió gabinete, qué sé yo, todo, pero hasta la hora seguimos sin plan, sin tener ninguna claridad respecto de qué es lo que va a ocurrir en la región. Yo no tengo un sesgo particular respecto del tema del estado de excepción, creo que es una herramienta, ¿ya? Que no hay que demonizarla, que hay que usarla. eh, Cuando sea necesario, pero si alguien a mí me dice, el gobierno me dice, ¿sabe qué? Vamos a desescalar, yo quiero saber cómo lo van a hacer, cómo no vamos a relajar las medidas de control y vamos a mantener la seguridad para la gente, y hasta la hora no hay nada. Pero al mismo Entonces, tiempo quieren desescalar y al mismo tiempo quieren aumentar las atribuciones de alguna forma de la Fuerza Armada, en este caso del Ejército y los componentes del GEDENA, de la Jefatura de Defensa Nacional. ¿Cómo esto es un aporte? puede ser un aporte, pero bien circunstancial, o sea, eso no va a mover la aguja. Mm, ¿Ya? Claro, lo que te va a permitir sí es que si tú le das atribuciones y un cambio constitucional, que no va a ser rápido porque eso se demora, un cambio constitucional tiene un tiempo, le das atribuciones a los militares para que detengan vehículos y revisen los carnés, sí, va a poder, hasta la hora tú tenías que hacer controles conjuntos, pues entre carabineros y militares, los vas a poder dejar más solos, pero eso no te va a mover la aguja, ¿ya? Si lo que tú tienes que colocar en seguridad, y tú lo sabes muy bien, es foco, ¿ya? O sea, si tienes un problema hoy día, ¿no es cierto?, de atentado o de robo de vehículos, es ahí donde tienes que colocarle el foco policial, y no puedes estar, ¿no es cierto?, dándole atribución a los militares para que controlen con carné, si en el fondo le estás quitando los presupuestos al Ministerio Público para que tengan más personas para investigar aquello.
Entonces, eso no tiene consistencia. Uno tiene que tener una política más consistente y ahí no vemos absolutamente nada. Yo estoy de verdad, Israel, súper preocupada con este tema, porque más bien lo que he visto en este último tiempo es un aumento, ¿no es cierto?, de los hechos de violencia y no veo reacción de parte del gobierno. Más bien veo el intento de mantenerlo bajo perfil, de que no salgan mucho en la prensa. Tú sabes además, ¿no es cierto?, que despidieron a todo el mundo de los centros de apoyo a víctimas de violencia rural. ¿Y cómo vamos si nuestro principal objetivo es proteger a esas personas, cuidar de ellas, poner foco, instalar, ¿no es cierto?, ahí mayor preocupación y nada, o sea. Claro, siempre se discute si hay capacidad de anticipación o de reacción, pero frente a esta incertidumbre es raro, o sea, no estamos anticipando, reaccionando o estamos un poco a la deriva y finalmente quien está sosteniendo el sistema son las Fuerzas Armadas de orden y las policías. Mire, yo además le pregunté al ministro Alvarado en una sesión especial que tuvimos cómo íbamos a abordar este tema y la Agencia Nacional de Inteligencia es débil, no tiene personas que estén realmente preparadas para asumir esa tarea y eso ha sido un dolor de cabeza para todos los gobiernos, para todos los gobiernos. Pero yo no sé si uno tiene que ponerle solo las fichas a inteligencia. Yo creo más bien en el trabajo colaborativo, en conjunto, porque yo siento que falta análisis, Israel, respecto de la continuidad de esto. Mira, nosotros en este gobierno, en el gobierno del presidente Boris, dejamos bien golpeados a los grupos radicales, bien desarmados. Pero uno sabe que estos grupos, ¿no es cierto?, y la propia inteligencia te señala, pueden volver a rearmarse. ¿Cómo evitas que se rearmen? ¿Cómo evitas que nazcan nuevos líderes? Si tú lo único que tienes en estos territorios es pobreza, es déficit, es escasez. Por eso es que es importante no solamente estar con el garrote, solamente aumentar penas, solamente, ¿no es cierto?, capturarlos rápido, porque esa estrategia va a servir en el corto plazo, pero no en el largo plazo. En el largo plazo tú tienes que darle a esos hijos de probablemente de personas que han optado por la violencia, tienes que darle oportunidades, no cerrárselas, abrirles espacio. Por eso cuando nosotros hablamos del plan Ercilla y le pusimos lucas, ¿no es cierto?, a Ercilla, era porque necesitábamos que las personas en Ercilla no solo vieran violencia, rabia, golpe, sino que empezaran a ver que existe otro mundo, ¿ah? Que existe la posibilidad de educarse, que existe el arte, que existe, que tienes la posibilidad, ¿no es cierto?, no solo de vivir deprimido porque no tenía un camino, no tienes nada, sino que hay otro mundo al cual se puede optar. Pero lamentablemente no ha existido el entender de parte de este gobierno que hay territorios y hay lugares donde uno tiene que provocar desarrollo y que tiene que ponerle lucas porque esto cuesta plata. Y si tú no estás disponible a colocar plata, vas a tener un loop permanente. ¿Ah? Vas a lograr bajar un tiempo, ¿ah?, y después van a haber otros que van a ingresar y vas a tener. Por eso las medidas de control tampoco se deben relajar. Por eso es que entonces esto termina siendo constante. Y tienes que abrir espacios. Y abrir espacios para la diversidad, abrir espacios, ¿no es cierto?, para que el mundo mapuche tenga su cosmovisión y no cortarle las alas en todo como lo hemos visto en este último tiempo. O sea, todo lo que tenga que ver hoy día con el mundo mapuche lo están recortando. ¿Ah? Recorte para el programa de tierra, recorte para esto, recorte, tú mires todos los ministerios y prácticamente todas las unidades que han desaparecido son las que tienen que ver con género, ¿ya? Y las unidades que tienen que ver con el mundo indígena. Entonces los empiezas a aislar y empieza el propio gobierno a formar una olla de presión que en algún minuto va a explotar y puede explotar de mala manera, cosa que a mí no me parece. Entonces, la responsabilidad del gobierno y del Estado es que no se forme esta olla de presión, de mostrar una diversidad de oportunidades, que existen otros caminos, que no es la violencia el camino, sino que el diálogo y el entendimiento para poder avanzar. Cambia mucho la perspectiva porque hay parlamentarios que solo han sido parlamentarias, pero usted ha estado en las decisiones ejecutivas y ha estado también en el Parlamento. ¿Cómo cambia la perspectiva al tomar decisiones desde esa experiencia?
O sea, muchísimo, po. Cuando tú tienes en un parlamento personas que nunca han hecho una cola en un consultorio para sacar medicamentos y que les toca legislar para mejorar, no van a entender nunca la realidad, que nunca han tomado una micro, que nunca se han atendido en un hospital. Yo la verdad que siempre he dicho, aunque parezca medio raro, pero soy una persona normal. Yo la verdad que no soy ni una multimillonaria, ni dueña de fondo. Llegué con mucho sacrificio a este espacio y me he atendido en los consultorios, me he atendido en los hospitales, he tomado micro, colectivos. Y conozco la realidad y también he estado en roles del Estado. Entonces, cuando tú notas que hay una distancia tan grande, por eso yo te digo que es tan complejo esto de los recortes, Israel. Es muy complejo, porque claro, es re fácil decir, no, mire, a mí me parece, ¿no es cierto?, que los hospitales en realidad están gastando mucha plata y pueden ser más eficientes y les recorto. Pero cuando eso se traduce en la realidad, en menos personas que tú vas a operar, en menos facilidades, la verdad es que el daño para la gente más vulnerable es enorme. Y por eso es que hay que tener sentido social. Y hay que pegarse el recorrido de a pie, y hay que caminar, y hay que entender, porque si tú no conoces, entonces, ¿cómo legislas de buena manera? Sin tener esa conexión con las personas. Y yo ahí veo mucho de eso. O sea, hay gente que de verdad vive otra realidad, otro mundo y que no entiende que un recorte pues, es muy importante para las personas. Finalmente se traduce en daño a los más vulnerables. O sea, hay un enfoque más humano cuando se viven las situaciones en la calle, como dicen muchas Así veces, es. cuando se viven las experiencias. Y es distinto hablar de seguridad, de Estado, desde la oposición y del gobierno. No debiera. No debiera ser distinto porque la seguridad es un tema que debiera ser transversal a todas las personas. O sea, estos mitos que se instalan, que mira, porque tú eres de izquierda, entonces tú lo único que quieres es salir a quemarlo todo. Eso la verdad es que es una cosa que le interesa a algunos, digamos, mantenerlo, pero eso no es así. Yo quiero vivir segura. Mi bancada votó a favor del proyecto de escuelas protegidas. Sí teníamos muchos matices. Teníamos matices, porque evidentemente no cualquiera puede revisar mochila, no es llegar y pescar a un cabro chico, ¿no es cierto? Y decir, ¿sabes que te voy a meter preso? No, porque hay derechos fundamentales que uno tiene que cuidar y porque estamos en muchos casos con niños, ¿ya? Entonces, hay que trabajar en la seguridad, sí. A mí me interesa, ¿no es cierto?, que en los colegios no entren armamentos, que no hayan disparos, sí. Y si podemos colocar pórtico y si tenemos que hacer todo, por supuesto. Pero también, ¿no es cierto?, pueden convivir ambas cosas. Entonces, esto de instalar estos mitos y todo, la verdad es que no, yo creo que hay muchas más cosas en común. Y aquí en la región en particular, quiero decir, cuando hemos conversado con los distintos gremios, incluso con la multigremial, que es más bien, digamos, de derecha que cercana o al socialismo democrático o a la izquierda más radical, hemos encontrado muchos puntos en común y estamos mirando desde esa perspectiva. Entonces los encuentros son posibles. Hay temas como la seguridad, que son temas que yo creo que son transversales. ¿Quién quiere, digamos, que te atajen en la mitad de un camino, te pongan una pistola en la cabeza y te quemen el auto, te lo quiten? O sea, yo la verdad es que no sé si hay alguien que esté a favor de eso. Y si lo hay, me parece que es totalmente contraintuitivo y probablemente debiera estar preso. Pero en lo que a mí respecta, como una persona de centro izquierda que representa el socialismo democrático, yo creo en el crecimiento, en el desarrollo y en la seguridad. Y que tenemos que hacer todos los esfuerzos, independiente que tú seas de izquierda o de derecha, para que eso se mantenga y las personas estén protegidas. Vamos a jugar un poquito una ronda de preguntas, si usted nos permite, más binaria, más rápida, entendiendo que cuando uno pide este tipo de preguntas quedan muchas cosas en el camino, pero vamos viendo cómo se da, si le parece. Ok. Primera pregunta, ¿prevención o reacción? No, de todas maneras, prevención, o sea, ¿qué mejor? Po? ¿Qué saco yo, digamos, con tratar de agarrar a los cristianos que cometieron un delito? Gasto muchos recursos cuando en realidad lo podría prevenir, sin duda. ¿Estado de excepción o estrategia de largo plazo?
Yo preferiría una estrategia de largo plazo, aunque no demonizo el estado de excepción. El estado de excepción es una herramienta más que puede ser usada, pero no puede ser la base ni el centro de una estrategia de largo plazo. ¿Seguridad o desarrollo primero? Yo creo que es indispensable tener seguridad. Tú no puedes tener desarrollo si no hay seguridad. O sea, a ti, si tú quieres salir de tu casa y quieres ganar un mayor sueldo, lo primero que te importa es que no te estén baleando afuera. ¿Centralización o autonomía regional? Yo ahí tengo mis dudas. Yo creo en un Estado unitario. La centralización se puede dar desde muchas dinámicas. A veces se centralizan tanto las cosas en Temuco que nos olvidamos, ¿no es cierto?, de Ercilla, de Lumaco, de los otros lados. Yo la verdad es que creo que debe haber una justa combinación de ambas cosas. ¿Embalses o nuevas tecnologías hídricas? Yo creo un poquito en ambas, pero creo que se ha abandonado por décadas la posibilidad de hacer embalses y esta región, que es una región eminentemente agrícola, necesita embalses grandes si quiere tener un futuro de desarrollo agrícola o hortofrutícola. Pero ¿cuáles son los desafíos que hoy día se están trabajando y qué es lo que se viene para Malleco y para la Araucanía? A ver, yo voy a tocar un tema que a mí me parece que es bien importante. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que Un pequeño break, please. 5 minutitos. Ese tema es muy importante, pero tenemos que cambiar batería. Volvemos. Diputada, ¿cuáles son los desafíos que se vienen para Malleco y para la región de la Araucanía? Bueno, aparte de todas las cosas que hemos conversado, yo creo que hay un punto en que yo quisiera ahondar, que es parte de las funciones que tenemos los diputados, porque tú sabes que tenemos funciones de representación, pero también de fiscalización. Yo creo que ahí hay un tema importante. Me parece que por demasiado y por muy largo tiempo se ha dejado estar el tema del gobierno regional. El caso Fundaciones, encabezado por el ex gobernador Luciano Rivas, es un caso que no puede seguir pasando piola, como dicen los cabros. O sea, ahí hay en discusión más de 40.000 millones de pesos que la verdad de las cosas es que es una vergüenza nacional. O sea, el caso Democracia Viva, que tanto le sacan en cara, digamos, al Frente Amplio, y que me parece bien que se investigue con dureza, es nada respecto, eran creo que 360 millones de pesos. Ya, bueno, no recuerdo la cifra para ser exacta, pero no llega a ser ni el 10% de lo que ocurrió en esta región. Y yo espero sinceramente que el Ministerio Público pueda abordar ese tema con más agilidad, porque ya ha pasado largo tiempo. Tenemos un ex parlamentario republicano que tiene, digamos, no tiene ni una vergüenza en pararse ante los medios y hacer y victimizarse y decir, ¿no es cierto?, que él es hoy día una blanca paloma que ha estado preso durante todo este tiempo y con medida precautoria. Y hoy día a mí me gustaría ver que eso avanzara y que se aclarara cuál fue la participación de él en estos temas. Y muchos otros empresarios y universidades que recibieron recursos a diestra y siniestra y que claramente por lo que hemos sabido en la prensa fueron mal administrados. Ni hablar de lo que está pasando y lo que ha pasado durante largo tiempo en el Hospital de Angol, donde habían sociedades médicas que lucraron aparentemente, ¿no es cierto?, por lo que se señala, lucraron por años y que hoy día tienen que ser investigadas. Por lo tanto, yo voy a reforzar mucho mi rol fiscalizador Israel, porque nosotros como región tenemos muchas potencialidades, pero aquí hay cosas que claramente se pasan de castaño oscuro y como que todo el mundo sigue impávido respecto de aquello en este tiempo. A mí me pareció, imagínate, fíjate que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención también. A veces se hacen uso y abuso de algunas situaciones y acusaciones. En Angola, hace un tiempo atrás, tuvimos, ¿no es cierto?, un director de un departamento de salud municipal que siguió percibiendo sus remuneraciones, a pesar de que la ley dice que tú cuando estás sentenciado o denunciado no puedes recibir la remuneración. El municipio le siguió pagando la remuneración hasta que finalmente, después de largo tiempo, fue desvinculado.
Y por otro lado tienes el contraste, un alcalde de Temuco que fue acusado gravemente por violación y que hoy día eso quedó absolutamente desestimado y que yo espero, digamos, que las personas que hicieron esas acusaciones tengan además también algún tipo de sanción claro. o alguna consecuencia, porque no puede ser, digamos, que alguien levante una acusación de ese nivel que puede destruir una familia, una persona, un personaje público y que después diga, mire, sabe que aquí como que no ha pasado nada. Entonces yo creo que hay cosas aquí en la región que son al menos llamativas y que tienen que ser investigadas y fiscalizadas con dureza. ¿Algún otro tema, algo que quiera decirle a la gente o que quiera compartirnos? Bueno, yo diría que tal vez, no es que yo quiera bajonearlo a nadie, pero yo quiero compartir mi desesperanza en términos de lo que he visto hasta la hora de desarrollo del gobierno. Yo, independiente de que tengamos líneas políticas distintas, siempre dije que iba a ir al Parlamento a tratar de aportar y a construir, pero ha sido muy difícil, Israel. Ha sido muy difícil porque tenemos un gobierno que es dogmático, talibán, como le dije yo en su minuto al ministro Quiró, muy dogmático. Aquí ellos están pensando en los más amigos, en bajémosle nomás los impuestos a los más ricos y dejemos de percibir más de 4.000 millones de dólares sin pensar que eso va a tener consecuencias. Cuando tú recibes menos plata, tú tienes que recortar de alguna parte. Y lamentablemente lo que nos han mostrado hasta la hora el gobierno es que la línea que va a seguir va a ser el recorte. Pero eso es tremendamente dañino para la ciudadanía. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para defender a las personas, pero también quiero decirles con sinceridad que tanto en la izquierda como en la centroizquierda estamos en minoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y eso fue decisión ciudadana. Yo, independiente de que no esté de acuerdo con aquello, voy a defender a las personas más vulnerables y voy a estar haciendo esa defensa, pero quiero decirles que el panorama es difícil. En la Cámara, cuando pasó el tema de la reforma tributaria, nos pasaron máquinas, no les interesó conversar. Nada, nosotros hicimos propuestas, levantamos cuestiones, dijimos ya, veamos cómo llegamos a un acuerdo. Nada. Y esa actitud, que es una actitud de una extrema derecha, que no veo ni en la UDI ni en Renovación Nacional, pero sí en Republicano, me parece compleja, grave, y si esa va a ser la línea de este gobierno, yo la verdad es que quiero decirle y transmitirle con sinceridad, estoy muy preocupada. Dentro de toda la trayectoria, nos hemos paseado desde los gobiernos locales hasta las labores ejecutivas de gobierno, parlamentarias. En la toma de decisiones en seguridad, ¿cuál sería el punto clave? Yo espero que efectivamente haya una hoja de ruta, que trabajemos focos criminales, particularmente, ¿no es cierto?, en las rutas que financian estos grupos organizados y que pongamos acento en aquellos lugares donde repetidamente están ocurriendo los hechos de violencia y busquemos mecanismos para que aquellos que quieren adherir a estas causas violentas, al crimen organizado, los podamos sacar. A los que son delincuentes hay que meterlos presos, ahí no hay matices. Hay que meterlos presos y hay que darle fortaleza al Ministerio Público para que los persiga. Pero también tenemos que hacer un esfuerzo para prevenir que nuevas personas adhieran a las causas violentas y para eso hay que marcar una línea de Estado en términos de desarrollo. Yo no veo, digamos, de manera negativa el desescalamiento, pero el desescalamiento tiene que ser muy gradual, con mucha medida de control y con mucho cuidado. Hasta la hora no sé cuál es la política de gobierno, entonces cuando la sepamos tal vez podría opinar con más certeza. Diputada, ha sido un gran agrado que nos haya podido acompañar porque nos ha permitido hacer un recorrido de lo que es en los gobiernos locales, los municipios, un recorrido pasando por las labores ejecutivas de gobierno, parlamentarias y cómo las experiencias van cambiando las visiones en esta toma de decisión en seguridad pública. Creo que ha sido importante lo que usted nos ha permitido conocer, sus puntos de vista.
Y los invitamos y las invitamos a seguir acompañándonos en Punto Clave a través de los canales de Punto 9 en colaboración con Seguridad para Todos.cl. Hasta la próxima.